Bienvenidos al sexto capítulo de Nuevamente. Estamos con Eva Steingold, psicóloga, más de 40 años de experiencia. Por ahí, ¿no, Eva? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo ¿Todo estás bien? vos? Muy Bien. bien. Vamos a hablar un poquito de el paso del tiempo. Bueno, ¿Cómo impacta el paso del tiempo en nuestro desarrollo personal? bueno, mira, si pensamos en el paso del tiempo hay que mirarlo en los distintos momentos de la vida, que no funciona de la misma manera para un adolescente, para un adulto, para un niño, ¿sí? Entonces, en mi experiencia, en los adultos, el tiempo se vive de una manera particular por la cercanía a la muerte, ¿no? Esta cuestión de estos tiempos que van marcando etapas que ya concluyeron y generan cierto temor. Insisto, es distinto en un adolescente que tiene todo el trayecto a seguir y por delante, de un niño también, digamos que va variando. Sin embargo, depende de las características de cada sujeto. Esto me lo vas a escuchar muchas veces porque es un poco así. Lo vamos a decir seguir. Claro, porque en realidad tiene que ver con cada persona. Digamos, no todas las personas lo viven de distinta manera. Yo tenía en una entrevista, una sesión en realidad, con una abuela joven. Y decía, este tiempo es un tiempo que me parece irreal. Como que mi tiempo era el tiempo donde se había casado y había tenido hijos, o sea, anclada en el pasado. Y tenés una modalidad de vivir el tiempo. Otros que están más vinculados al futuro, ¿no? Proyectados hacia el adelante, ir hacia adelante, que se logra. Y también tenemos que tener en cuenta el contexto. O sea, el contexto social en el que vivimos tiene un tiempo particular, porque es un tiempo acelerado. Es un tiempo de la cosa ya, de lo inmediato. Sí, la posmodernidad nos trajo eso, ¿no? Ese tiempo más acelerado y vivido más hacia adelante, con toda la ansiedad que trae, ¿no? Con toda la ansiedad que trae eso. ¿A qué edad más o menos nos empieza a pesar el tema de la vejez o a pensar más en la muerte, digamos? Lo que pasa es que, bueno, insisto, el adolescente no, definitivamente no, el adolescente está proyectado totalmente hacia adelante. Probablemente la mitad de la vida es como cuando uno se enfrenta más al tema de la cercanía de la muerte, pero esto no necesariamente significa una situación angustiosa, temerosa, no siempre. Tomar conciencia de la muerte también nos marca el límite y nos permite decir, bueno, dado que este es el tiempo que tenemos que vivir, vivámoslo de la mejor manera. Por eso yo hablo siempre de la singularidad, ¿sí? O sea, es distinto en cada persona. Una paciente mía, por ejemplo, de 60 y pico de años, empezó otra carrera universitaria. Entonces, la vivencia que ella va a tener del tiempo, cómo lo va a aprovechar, cómo lo va a vivir, cómo lo va a transitar, es distinta que una persona que se angustia porque, suponte, los hijos se fueron y su vida queda como encerrada entre paredes, ¿no? Bueno. ¿Cómo podemos transformar en algo positivo? O sea, de sacar esa negatividad de la muerte y transformarlo en algo positivo. Y justamente esto, los proyectos personales, el lazo social, el lazo con el otro, por lo menos para mí estas son de las cosas fundamentales, ¿sí? O sea, si vos tenés un proyecto, si vos tenés algo creativo en tu vida, si vos disfrutás, si vos sentís que podés hacer cosas que te gratifiquen, no es lo mismo que estar retirado, angustiado, deprimido, bajoneado porque no tenés nada que te gratifique, nada que te haga sentir bien. Entonces, de alguna manera es esto. O sea, en principio es aceptar la finitud, que en nuestra sociedad es muy difícil. Los orientales la tienen mucho más clara, claro, el tema de la finitud. Para nosotros es más difícil. ¿Por qué decís que los orientales la tienen más clara? Porque no tienen la misma percepción ni la misma concepción de la muerte que nosotros. Para ellos es parte de la vida y así debería ser. O sea, la finitud es parte de la vida, no como para nosotros que, bueno, tiene una connotación siempre, digamos, terrorífica.
no como, digamos, como un límite, ¿no? No lidiamos muy bien con los límites. Claro. ¿Crees que tenemos que asimilar la muerte entonces? Asimilar la muerte, asimilar... Mira, para empezar, parte de la salud tiene que ver con entender que nos podemos enfermar. Eso es parte de la salud. Y parte de la salud también es entender que tenemos límites. Para empezar, eso, que tenemos límites, ¿sí? Que todo no podemos. Aceptar la muerte y tener proyectos, si querés. ¿En qué aspecto del adulto tendría que aprender del joven y el joven aprender del adulto? ¿Qué es lo que tendría que aprender el joven del adulto? ¿Qué ves que tendría que...? Yo creo que, digamos, algo de la experiencia sirve, digamos, ¿no? Que el joven pueda tomar algo de la experiencia del adulto, y el adulto de esa proyección, esa fuerza, ese ímpetu, esa transgresión también del joven. Digamos, en los movimientos feministas se puede ver todo esto que estamos hablando en este momento de, bueno, los jóvenes, las chicas jóvenes con toda esa potencia arrolladora, y nos encontramos también la gente más grande mirando, y bueno, creo que ambas áreas de la vida pueden tomar del otro cosas enriquecedoras, ¿no? Se dice muchas veces que cuando las personas crecen se vuelven, bueno, esta teoría de que el padre se termina transformando en el hijo con el tiempo. Claro. ¿Qué pasa con eso? Mira, de alguna manera, digamos, el hecho de ir perdiendo funciones te ubica en un lugar más dependiente, ¿sí? En la vejez. Sin embargo, esto puede extenderse, digamos, esto de la potencia de cualquier adulto puede extenderse en el tiempo, ¿sí? Si no hay aislamiento, ¿no? O sea, si esa persona, si ese adulto mayor no está aislado, tiene tareas para hacer, tiene cosas que le interesen, esta cosa de dependencia, de ir achicándose y de ir encerrándose y de ir aislándose y perdiendo funciones, bueno, es diferente, no ocurre de la misma manera, aunque lo concreto de lo real del cuerpo siempre está, por supuesto, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, digamos, depende de esto que te estaba mencionando, ¿no? De cómo vaya siendo su vida. Uno también envejece como ha vivido, ¿no? Bueno. Eva, Sí. ¿te dedicas a terapias para adultos? Sí. Perfecto. ¿A qué edad más o menos empiezan por lo general a ir hoy? Vos sabés que, digamos, en mi experiencia tengo pacientes de muchas edades diferentes. ¿Por qué? Porque, digamos, en un momento la concepción de la psicología tenía que ver con el loco, ¿no? Y ahora el malestar o el padecimiento o el querer ver situaciones que no necesariamente tienen que ver con una patología, que tienen que ver con cosas de la vida, que hay una búsqueda de pensar con alguien, que hay una búsqueda de resolver alguna situación de crisis, elección de una carrera, la última materia que puede costar un montón, por eso te digo 20 y pico de años, o sea, la última materia que es asumir la responsabilidad de pasar al mundo adulto, ¿no? Que a veces cuesta, y por ahí se posterga, y no tiene que ver con una incapacidad ni con nada que se le parezca, tiene que ver por ahí con un conflicto vinculado a crecer y hacerse adulto, digamos, ¿no? Entonces, vos me preguntás la franja, mira, desde 22 años, por lo menos en mi experiencia, de 22 años en adelante. Ahora hablabas de esto de... Todavía está la frase esa, haces terapia y te dice, no, yo no estoy loco. No, yo no estoy loco. Todavía está, pero por lo menos que antes. Menos. Sí, sí. O si no me ayudo yo, ¿quién me va a ayudar? O cómo una persona que no me conoce me puede ayudar.
O también el temor a depender, porque ahí tuvo una fantasía de la dependencia del tratamiento, te dicen lo que tenés que hacer, no es la forma de trabajar mía, mi orientación es analítica, entonces, ¿qué es? Nada, que cada persona pueda ir entendiendo, buscando en su interior qué es lo que quiere hacer, no le marcás el camino, por lo tanto tampoco es una cuestión de dependencia, ni de locura, por lo que yo te comentaba antes, o sea, bueno, podés tener algo que resolver en el momento, sí siempre hay algo del padecimiento, sí siempre hay algo del estar sufriendo por algo, ya sea en lo individual, en lo personal, ya sea, digamos, cuestiones, qué sé yo, desde psicosomáticas a lo que te decía recién, alguna cuestión a resolver, ¿no? Y en lo interpersonal, que es el vínculo con el otro, con la pareja, ¿no? Eso, digamos, también aparece como una fuente de padecimiento, ¿no? Esta cuestión del otro. La pareja, en los adolescentes más tardíos, bueno, también un vínculo con un profesor que inhibe, ¿no? O sea, sí, que produce un sentimiento así de aplastamiento, de no me va a aprobar. Entonces es como si tuvieran un ojo gigantesco mirando y criticando, ¿no? Y eso hace que, bueno, que aparezca esto. Y después, bueno, duelos, épocas de duelo, digamos, ¿no? ¿Cómo? El espectro, el espectro sí, es amplio. ¿El duelo? ¿Todos los duelos se superan? Hay duelos normales y duelos patológicos. Los duelos normales tienen un periodo, que es el periodo, suponete, pérdida de la pareja, ¿no? Sí. Que es bastante frecuente en la consulta. Entonces, digamos, es todo un proceso lento de ir desenlazando, yo siempre digo, digamos, como argollita por argollita, digamos, ir desenlazando cada una de las vivencias que vos tuviste con tu pareja, muy lentamente, para que esto después, en algún momento, cierre y vos puedas quedar libre, porque en el periodo de duelo es como que estás totalmente tomado por eso. ¿Viste? No hay fuerza, no hay ganas, el mundo está vacío, además de la angustia y la tristeza, ¿no? Entonces, el duelo normal tiene un periodo, ¿sí? De tristeza, de angustia, de periodo que puede oscilar, entre comillas, entre, qué sé yo, 6 meses y 1 año, más o menos, ¿sí? Ese es duelo normal, con toda la tristeza, con todo lo que acarrea en ese desenlazamiento de todo lo vivido. Y si es en una pareja, que la canción que escuché me hace acordar a... Que cuando pasé por tal o cual lugar, acá pasamos juntos. Que si fui de vacaciones, bueno, entonces esos son los desenlaces, ¿viste? Que hay que ir terminando. ¿Y cuándo se transforma en patológico? El duelo patológico, cuando persiste en el tiempo, pero además se le agrega el autorreproche. O sea, como culpas, ¿no? O sea, con un autorreproche de qué pasó, qué mal, qué hice, qué no hice, qué dejé de hacer, como una crítica bastante feroz a uno mismo, ¿no? O sea, como soy una porquería, bueno, si empieza a tomar ese rumbo y queda y persiste en el tiempo, y ya entramos en un duelo patológico. Bueno. Me quedé con el tiempo, si bien debe ser característico de cada uno, seguramente. Sí, es singular. Sí. Una madre que pierde un hijo, por ejemplo. Un año... Viste que dicen quedar viuda, los nombres, ¿no? Perder el marido, perder un hijo no tiene nombre. Es singular, no te podría decir, bueno, sí, por eso lo de los tiempos siempre es parcial. Creo que en muchos casos igual, aunque no sea un duelo patológico, es necesario poder tener un espacio para ir hablando de eso. Y en el caso de perder un hijo, bueno, más aún, ¿no? Perder como, bueno, poder ir desgastando y acomodando mejor esa idea de pérdida, porque al principio es como que parece como imposible, ¿no? Como que hasta la misma presencia
¿cómo puede ser que no esté? Primero empieza así, o sea, ¿cómo puede ser que no esté? La presencia física, Claro. ¿no? Y bueno, después todo, todo el proceso posterior de ir Sanando. haciendo y sanando, claro. Sí. Eva, ¿hay vínculo entre el envejecimiento y la depresión? ¿Hay una relación ahí? Puede haberla, no necesariamente, pero puede haberla. Si la persona, por eso yo insisto mucho en la cuestión del lazo, ¿no? El lazo social, el lazo amoroso, el poder tener, digamos, alguien con quien hablar, ¿no? Es muy importante. Si no hay un contexto favorable y si además esa persona, ahí viene lo singular, si además esa persona en el tiempo no se desarrolló personalmente, ¿no? Si cuando llega la vejez, y la vejez es peor, la vejez se va a ligar a la depresión, ¿no? Si durante su vida pudo hacer algunas otras cosas, pero además hay algo de este lazo. Por eso yo te comentaba antes lo que había pasado con esta paciente, que de repente, 60 y pico de años, se puso a estudiar una carrera universitaria. Entonces, no aparece para nada en ella, digamos, ni el bajón, ni el malestar, no. O sea, porque está ligada a la vida, no a la muerte. Claro. ¿Sí? Así que en ese sentido, bueno. ¿Te has encontrado con casos de abuelos o abuelas que ya no quieren vivir y arrancan terapia? Me he encontrado con abuelas, he tenido experiencia con abuelas, con personas grandes que uno diría que particular, pero no que no quisieran vivir. O sea, siempre eran personas ligadas a la vida que buscaban de alguna manera alguna solución para sentirse mejor. Sí. Que no quisieran vivir, no, la verdad que no. Bien. ¿Cómo afecta la crisis y la incertidumbre que hay hoy? Hablabas hace un ratito de esto de que todo se acelera. O sea, está todo acelerado y... Mira, pienso en dos autores que para mí son muy interesantes. Freud, que hablaba del malestar en la cultura, ya, allá, y Jorge Alemán, que habla de capitalismo y psicoanálisis, capitalismo y subjetividad. Y otros, hay un montón. Pero nosotros tenemos una parte, como sujetos, digamos, una parte que es como más fija de la estructura, ¿no? Y otra parte, que es la subjetividad, que se construye socialmente, o sea, que es más móvil. Construimos y somos construidos. Entonces depende de mucho de en qué sociedad estás inserto, las cosas que te pasan. Vos me preguntabas por la depresión. Un contexto incierto, por supuesto, volvemos. Es singular, tiene que ver con cada persona, pero bueno, pero un contexto incierto, en el que la inequidad y la desigualdad es lo que predomina, en donde los vínculos son líquidos, como dice Bauman, ¿viste la cosa? Sí, todo líquido. Todo líquido, todo va y viene, no hay un lazo que sostenga, donde predomina el aislamiento. Bueno, todo ese contexto afecta, te encontrás realmente, además de las patologías, te encontrás con que toda esa incertidumbre, toda esa inequidad va generando cosas panicosas, cosas de que no hay un sostén, digamos, en la estructura macro, ¿no? En la sociedad, no hay un sostén, es todo incierto, es todo duda, más la crisis económica, más la liquidez de los vínculos, bueno, sí afecta, sí, no es que vaya a producir una depresión, pero sí aparecen cosas depresivas, porque, digamos, no es como que no hay respuestas, como que no hay una superestructura que de alguna manera contenga, ¿no? O cosas de temor, aparece, ¿no? Más temores, porque también por lo mismo, porque todo es demasiado líquido, si querés, todo, y...
Sí, es como que no hay Creo certeza, que hay muy poca no hay certeza. nada. Digamos, la posmodernidad lo que trajo es la pérdida de las certezas, que está bueno. Está bueno, porque de alguna manera uno tiene que aprender a lidiar con la incertidumbre, pero no tanto, Claro. digamos, pero no Sí, con el problema un también por ahí a veces claro. es tanta gente que ha tenido la estructura de que esto se hace así y ahora es todo distinto, cambia todo el tiempo, constantemente, Todo. durante tantos años. Y si vos pensás, las situaciones de cambio a cualquiera nos produce inquietud, ¿sí? Si además esas situaciones de cambio y movilidad están atravesando el trabajo, que es una estructura que es muy fuerte, la economía, bueno, en realidad es más difícil todavía, ¿no? Tenés muchos años de experiencia, ¿no? Bueno. ¿Has visto que creció la tolerancia, la intolerancia en estos tiempos? ¿A qué intolerancia te referís? Porque yo podría decir... Sí. Bueno, a ver, primero decime, Intolerancia ¿a qué intolerancia? en público, por ejemplo. Yo tengo una idea, te la comento y vos estás completamente en contra de esa idea. Bien. Y pensás que estoy en contra tuyo. Bien, perfecto. Pensar distinto sería. Pensar distinto. Claro. Vos lo que estás marcando es algo que tiene que ver con las diferencias. Sí. En ese sentido cuesta mucho, digamos, el tema del aceptar al otro, al diferente. Pero el diferente que puede ser esto que vos decís, yo pienso una cosa, vos pensás otra, y esa diferencia se convierte en una lucha de vida o muerte, en vez de una diferencia, ¿sí? Y si vos querés y lo llevás a lo que es un vínculo de pareja, puede ocurrir lo mismo. No solamente es una cuestión en términos sociales, en términos de lo interpersonal en la pareja, cuando empiezan a discutir por nimiedades, pero debajo de esas nimiedades lo que está funcionando es la intolerancia a las diferencias, ¿sí? Fíjate que por un lado esto, y a su vez coexiste con otra cosa que es, bueno, hay todo un movimiento muy fuerte, que si tengo que decir todas las letras no me las voy a acordar, pero bueno, pero que tienen que ver con la homosexualidad, con el lesbianismo, con la transexualidad, digamos, con todo un movimiento muy fuerte que marca la diferencia, ¿no? O sea, entonces, hay dos cosas que están funcionando simultáneamente, aun cuando esa diferencia también tienen que vivirla dramáticamente, ¿no? Son diferencias más marcadas, digamos, más expuestas desde el cuerpo, ¿no? Más ganando la calle, digamos, más afuera, digamos. Eva, ¿existe el amor para toda la vida? Qué pregunta que podés... Es un espacio para reflexionar, así que... Yo creo, claro, sí, vos sabés que yo creo que no. Lo que creo que el amor como ligadura, el amor como lazo, sí existe. Quizás no existan las mismas personas. Lo amoroso como tal, me parece que sí existe. Es más, creo que es sumamente importante. Lo que quizás no creo es en toda la vida, ¿no? Aunque hay personas que pueden amarse toda la vida, ¿no? O sea, puede existir algo para toda la vida. Lo que creo es que no necesariamente la misma persona. Puede haber cambios que hagan, digamos, a que esas dos personas, bueno, que el amor termine y puedan volver a amar, ¿no? Volver a enamorarse, y esto pues, sí puede ocurrir. Bien. Por eso digo, el amor me parece que sí, en términos más de lazo con el otro. Quizás la persona, bueno, ahí diría, puede que sí, puede que no. Bien. La soledad. La soledad. ¿Cómo nos tenemos que llevar con la soledad? Mejor que nos llevemos bien, para empezar. La soledad. Yo creo que hay muchas figuras de la soledad. Y creo que habría que separar por ahí soledad de aislamiento. ¿Viste que los ingleses tienen un ministerio? Una ministra de la soledad. Sí, pero está vinculado, bueno, más a un aspecto social. Por eso yo
diferenciaría soledad de aislamiento, ¿no? O sea, eso está más vinculado con lo social. Quizás un poco con lo que hablamos antes. Capitalismo, individualismo, ¿no? O sea, hay un montón de leyes que a veces son invisibles, ¿no? Que nos atraviesan permanentemente, pero que no son tan visibles. Pero, digamos, el individualismo, digamos, los lazos así tan distantes, la rapidez, el ya, el lo quiero ya. Digamos, todo esto a nivel social puede producir el aislamiento de una persona, ¿no? Esta es una parte que tiene que ver más con aspectos más sociales. Sí. Y después pensaría en las distintas figuras de la soledad, las distintas formas de la soledad. Soledad que tiene que ver con, por ahí, un duelo, por ejemplo. Soledad que tiene que ver, bueno, con esto, con la soledad de la separación. Soledad que tiene que ver con, digamos, con la dificultad por ahí en entablar relaciones con los otros, que tienen que ver con inhibiciones, que tienen que ver con fobias, por ejemplo, que es la fobia social. Y bueno, diferentes figuras donde puede aparecer la soledad, ¿no? Y vos me preguntabas, ¿uno se tiene que llevar bien? Sí, porque si uno lo piensa, o sea, uno piensa en lo negativo de la soledad, pero si uno pudiera detenerse un poco más y pensar en la soledad como oportunidad de crear algo, como algo del detenerse, del poder pensar, del reflexionar. Un paciente el otro día me dice, a mí me gusta venir acá porque me detengo, ¿no? Que me detengo. Y yo me quedé mucho con esa palabra, porque algo de eso tenemos que poder hacer, algo del poder detenernos un poco, tenemos que poder hacer, de no correr tanto, y de lo que yo te decía, bueno, no es tan loco pensar en, bueno, algo más creativo con la soledad, algo más reflexivo con la soledad, algo del poder quedarse solo con uno mismo. Hay algo de esa soledad que es existencial, ¿no? Para ponerle un nombre, sí, digamos, porque la primera experiencia de soledad es muy temprana. La primera experiencia de soledad que tenemos todos, absolutamente todos, es muy temprana, porque tiene que ver con la madre. Y es esa experiencia como de desamparo inicial, ¿no? Que nos marca para toda la vida. Y que siempre nos quedamos como con un anhelo de algo más, como, ¿viste? Como algo más en la relación, algo más en la vida, algo... Y tiene que ver con esta sensación, ¿no? Y cómo tolerar algo que no sea perfecto, único, entero, armónico, cómo ir tolerando esto, porque esto también te ayuda con la soledad, ¿no? O sea, si vos no esperás algo maravilloso, algo perfecto, sin agujeritos, ¿no? Hablando en el contexto, ¿no? de parejas y, sí, y llevando la soledad a ese lado. A ver. ¿Hay que aprender a estar solo cuando se termina una relación? ¿Se puede estar solo? ¿Siempre hay que tener el objetivo de buscar pareja? ¿Cómo es? No, o sea, yo creo que es importante, si vos me decís una pareja que termina, y es muy importante un periodo en el que esa persona, nada, que se quede un poco consigo misma, que pueda analizar qué le pasó, cómo le pasó, por qué le pasó, que pueda ir viviendo y haciendo lo que yo te decía antes, ¿no? Desenlazando, porque si vos rápidamente te metes en otra relación, traes muchas cosas de lo anterior, muchas cosas no resueltas de la relación anterior. Es más, podés volver a repetir con la nueva pareja, que aparentemente al principio es maravilloso, podés volver a repetir un esquema igual, lo mismo. O sea, podés repetir aquellas peleas que tuviste antes con esa mujer u hombre, podés volver a repetir las mismas insatisfacciones. Entonces, es importante un periodo de duelo normal, claro, de proceso en donde vos vayas acomodando cosas para entonces quedar libre para una nueva relación. Eva, hablamos mucho de la muerte al principio. ¿Nos morimos y qué pasa? Yo creo que nos morimos y nos morimos. Ya está, nada. Y ya está.
sí, yo no creo, me encantaría, me encantaría creer que, bueno, que hay algo más allá, pero la verdad es que no, que creo que hay que aprovechar este tiempo y hay que aprovechar este lugar. Y aprovechar significa ser consciente de lo que uno quiere, pero además de hacer algo que tenga que ver con los otros, porque yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, no solamente que tenga que ver con uno mismo, sino algo que tenga que ver con de cómo insertarse socialmente, cómo dar una ayuda, cómo hacer algo, cómo construir, ¿no? en lo social. Entonces creo que, bueno, que el tiempo que tenemos vale la pena que podamos hacer algo de eso, ¿no? Con nosotros en el sentido de, bueno, ¿qué queremos? A ver, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Qué queremos compartir? ¿Qué queremos? ¿No? Y también esto de entramarnos de una u otra manera socialmente, ¿no? Bien. Eva, y creativamente, porque eso está muy bueno, eso también está muy bueno. ¿Algo que no te pregunté y te hubiese gustado que te pregunte? No. ¿Estamos bien? No, estamos bien. ¿La pasaste bien? Sí. Bueno, gracias por participar de nuevamente. Gracias.